ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Esta canción que acaban de escuchar fue la señal que permitió a los militares desencadenar el proceso de la Revolución Portuguesa y se transformó también esta canción de alguna forma en un símbolo de la propia Revolución Portuguesa. El cantante José Afonso, que dio la voz y también escribió el poema de esta canción, era considerado un cantante maldito por el régimen de la dictadura. Estuvo preso más de una vez y rápidamente se transformó en un símbolo de la resistencia que de alguna forma termina en esta canción. Curiosamente, esta canción era de las pocas músicas, de las pocas canciones que no estaban prohibidas por el régimen. La mayoría de los textos de José Alfonso, estaban prohibidos por el régimen salanerista y después de Marcelo Caetano. Tal como me refiero aquí en esta diapositiva, el golpe militar de 25 de abril terminó con lo que ya, yo lo dije y que ya se platicó el día de ayer con nuestros colegas, con la dictadura más vieja de Europa. Esta situación del movimiento de los años 70, podemos no estar totalmente de acuerdo con ella, pero podemos ver a lo largo de la historia los movimientos políticos y sociales que tuvieron un impacto mayor en la historia tanto europea como en el caso de 68, en la primavera de Praga, por ejemplo, o como ciertamente otro tipo de movimientos extremistas. No fue el movimiento más amplio ni más profundo, fue uno de los movimientos de la posguerra europea que más impacto tuvo y que más víctimas cobró en la historia de Europa. El 25 de abril es un golpe de Estado que, a pesar de haber estado pensado, programado y organizado, por lo menos desde el año anterior, para casi toda la totalidad de toda la población portuguesa, tenía un componente orgánico, ¿no? Precisamente porque no estaba ayer hablando de una guerra y no estaba coordinado con una guerra en particular. Y este es un punto muy interesante porque en los 13 años de la guerra no había prácticamente ninguna familia portuguesa que no tuviera un hijo, que no tuviese un marido, un familiar que estaba en la guerra. Entonces, con todo lo que significa esto, ¿no? Que irrumpir la vida de los jóvenes que tenían, no sé, 19, 20 años. Y por supuesto, como nosotros sabemos, esto va a ser una de las partes fundamentales de la propia destitución y del fin de la dictadura en Portugal. En los momentos anteriores, inmediatos a este mes de abril, había huelgas, había movimientos estudiantiles y había movimientos para hacer boicoteos y existió también un emplazamiento a huelga de los cuerpos policiales. Entonces, a final de cuentas, esto fue un conjunto de señales que, a final de cuentas, daban la imagen de un aumento e indignación para la revuelta de un régimen como este. Esto no fue suficiente para poder desencadenar el movimiento que terminara con la dictadura, ya que, por ejemplo, estuvo en este golpe que transmutó tanto en la reclusión dentro de este marco en particular del que estamos hablando el día de hoy.
una de las necesidades del golpe de Estado portugués respeta los niveles de jerarquía en los institutos, que estaba así, por ejemplo, el nivel intermedio, conformado por jóvenes oficiales, que va a ser, quienes va a ser el autor, van a ser los autores de esta ruptura política. Son jóvenes capitanes que han vivido el desgaste de estos 13 años de vida sin un final de la misma, sin una dirección y sin ningún tipo de definición para que tenga la posibilidad de finalizar este conflicto. Pero además de este evidente desgaste de estos soldados en el ejército, estos jóvenes trajeron consecuencias muy importantes y fueron responsables por la politización dentro del movimiento de las Fuerzas Armadas. De hecho, esta desplantación del régimen del pánico de guerra y de las personas de las colonias que estaban yendo a las universidades iban a contar un ejército bastante joven con compañías en los países africanos y al mismo tiempo que en, en esta canción de José Alfonso, por ejemplo, tenemos unas letras muy, muy importantes. José Alfonso fue otro de los cantantes de los que ya les dije, y la letra de Ush Vampiros era una de las canciones más prohibidas dentro del régimen, y que era muchas de estas, a muchos de los jóvenes y trabajadores y tanto estudiantes tenían que ir presos por un cantante público y era una canción que dentro del ejército, dentro del mismo ejército, se cantaba con una bondad enorme dentro de las colonias portuguesas y esto demuestra el grado de degradación y de dificultad que tenía el ejército, el ejército portugués en aquel entonces. La guerra interrumpió el curso de la línea familiar y del progreso y esto obviamente va a ser la materia prima para la concretización del proyecto golpista. En la altera en la altura del señor Marcelo Caetano, que es el primer ministro que fue Salazar, ¿no? Que fue un dictador que gobernó el país por más de 40 años, desde 1828 a 1978. 68, perdón, dijo cuando lo apresaron el día 25 de abril que se entrega para que el poder no caiga en las calles. Inclusive el poder no iba a caer en las calles porque las calles eran las que se levantaban. Nosotros acabamos de ver las imágenes del día 25 de abril que acabamos de ver aquí en donde y lo que ocurrió desde el principio, desde las primeras horas, tenemos una población que salía a vitorear en la calle los movimientos tanto del ejército portugués y que en la práctica crean condiciones para la emergencia de un nuevo poder y de una nueva situación política que a partir de ahí es prácticamente incontrolable. Y de alguna forma también podemos decir que dentro de este contexto el golpe militar se transforma en revolución, teniendo como una parte fundamental la Revolución Portuguesa. Partiendo desde este punto, nuestra comunicación central se abre un estudio en las universidades del país en donde se llevó este proceso de radicalización política aún más lejos, donde se llevó con mucha más profundidad este proceso. Setúbal es una ciudad portuguesa y era la tercera ciudad más grande del país en el periodo antes del 25 de abril y alrededor de 40 kilómetros de la capital de Lisboa, que, que por ejemplo nos llama, que era más o menos en la parte en el cinturón industrial de Lisboa, de la parte sur, concretamente con otras ciudades como Seixal, Barreiro y Almada. Dentro de este tipo dentro de esta presentación, lo que voy a intentar de explicar es por qué y cómo es que estos vestigios que dieron a la revolución se inflamó tan rápidamente, digamos, haciendo tan rápidamente en una ciudad como Setúbal. Y dentro de este contexto voy a tratar de mencionar algunos momentos de mayor confrontación política y de mayor violencia y al final voy a hacer una pequeña síntesis de este trabajo. En relación al primer punto que hemos visto aquí,
porque es que este restigio que la revolución, que hizo que la revolución se encendiera tan rápidamente a Setúbal, yo encuentro cuatro razones que voy a presentar de forma muy gráfica. Una disculpa. El primer aspecto que a mí me gustaría señalar es el siguiente. En la década de los 60, la ciudad de Setúbal va a ser va a ser un punto de de la industrialización que va a cambiar radicalmente la fisonomía de la ciudad, suficiendo el modo de la industria conservadora que existía desde el principio del siglo por un conjunto de industrias modernas conectadas a los grandes grupos económicos del capital extranjero y que efectivamente eh, iba a cambiar el país de funcionamiento de sus empresas, brindando una politización estratégica de la situación de estas fábricas y esto lo que hace es un puerto que tenía mucho potencial. Esta, Esto tenía un crecimiento significativo y rápido de la población, del número de trabajadores y de la industria. En 10 años hubieron muchas fábricas, una gran fábrica de industria de papel, por ejemplo, que todavía existe, y de ahí, por ejemplo, Morartu, en Bajeiros, habían fábricas bastante grandes en este ramo. Entonces, la instalación industrial no va a continuar aumentando a toda la década de los 60, siendo que a partir del año de 1969 existe una aceleración de crecimiento y surge la CETENAV, que es una gran fábrica de la industria naval que es más o menos, tiene unos 7,000 trabajadores, unos 7,000 operarios eh, y así como otras fábricas de una menor dimensión. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que además de este crecimiento industrial existe un boom demográfico enorme. En un incremento de más o menos 20 años la población casi se duplica. El número total de habitantes, lo que es de hecho un indicador extraordinario. Y mis colegas van a hablar, lo van a saber mucho mejor que yo. Y esta explosión demográfica es el resultado del proceso de industrialización, naturalmente, y lo que sucede es que estas poblaciones pobres ligadas a la pesca, a la industria de la conservación y a la construcción civil van a ser apartadas y van a quedar viviendo en la periferia de las ciudades. Al mismo tiempo, la ciudad va creciendo en altura y van a aparecer nuevos barrios dentro de la misma ciudad, nuevas. Bueno, para tener una idea de la dificultad que se tiene en este nivel, el precio de las casas van a aumentar 140% en 4 años, de 1970 a 1974. Aquí lo que encontramos en este tercer aspecto es que Setúbal va a ser una de las ciudades con una mayor densidad proletaria, pero es un proletariado especial, es un proletariado joven con una cultura de la resistencia y la reivindicación que tiene una especie de vanguardia y que lidera las luchas con un grado de radicalización muy grande que ya existía inclusive antes del 25 de abril, ¿no? Y se trata de un proletariado por la primera vez muy joven, una generación joven de proletariado escolarizado gracias a las escuelas técnicas que habían en esta ciudad y consiguieron un grado de formación muy diferente a las generaciones anteriores. Las escuelas técnicas reformadas inculcaban el mundo del trabajo con una mano de obra preparada que se iban a dar cuenta de una realidad diferente. Trabajan en las construcciones navales, en los proyectos de las fábricas, gente joven que está dispuesta a cambiar y disponible para asumir nuevas narrativas más radicales. Un último aspecto que caracteriza la realidad setubalense es la existencia de un círculo cultural setubal que es una acción cívica que se formó a los finales de los años 60 y que va a ser de hecho el epicentro de todos los acontecimientos que ocurren a partir del día 25 de abril. En esta imagen
la imagen que tenemos aquí en esta diapositiva, podemos ver a José Alfonso, el cantante de esta revolución, que es un hombre que tuvo un papel fundamental en esta asociación cívica. Él vivía en Setúbal desde hace mucho tiempo y este profesor, bueno, fue profesor en la Universidad de Setúbal durante muchos meses, fue expulsado de la dictadura y ya obviamente no puede trabajar como docente, fue expulsado, por supuesto, de la docencia y, y es ahí donde se construye esta red de sociedad, esta red es con estos jóvenes que ya les estaba platicando. Eh, el círculo cultural de esta época propicia una verdadera muestra de la izquierda de sus años. Ahí podemos ver militantes socialistas, militantes del Partido Revolucionario del Proletariado y también de los diversos grupos de extracción marxistas leninistas, tanto grupos de la izquierda radical, todos estos concentrados en esta asociación cívica. Y José Alfonso era, como ya lo dije, uno de los animadores de esta tertulia política cultural, una referencia de facto fundamental para los jóvenes que ven lo ven como una resistencia, lo ven como un hombre en el cual pueden confiar. Y esto crea un caldo de cultivo cultural que va a tener ciertas consecuencias naturales, ¿no? Con todo esto, el día 25 de abril, Setúbal se va a sentir de una forma muy, muy vibrante. Es verdad que existió el golpe en la ciudad de Lisboa sin la necesidad de que caiga el régimen y en Setúbal no existió un movimiento de las tropas, inclusive porque fueron muy pocos los cuarteles que se mantuvieron en una posición de neutralidad, que estuvieron más próximas, ¿no? Estaban más próximos a lo que sentía el, bueno, la dictadura y junto con el sentido de euforia de la dictadura va a contagiar de forma contagiante. La ciudad se va a preparar para este golpe, preparándose para la movilización de estas conquistas eh, como estas promesas hechas por los militares. Y voy a referirme aquí a tres episodios que son muy poco conocidos, inclusive dentro de la propia parte portuguesa, que son bastante importantes a recordarse y para ver, bueno, el sentido de la dimensión del propio alcance de este proceso tanto político que se inició. Aquí me gustaría hablar en primer lugar de esto, y es que durante el periodo de la revolución que quedó al principio que, bueno, estas son las mesas que preceden el golpe militar del 25 de noviembre, que de alguna forma termina con esta fase de euforia revolucionaria. Sin embargo, en Estubal, el propio Brown Kenchi, que es el nombre de este movimiento, comienza justo después de la primavera y comienza el 11 de marzo hubo un golpe tentativo de los sectores de la derecha para poder interrumpir en este proceso revolucionario y comienza el día 7 de marzo. Y son estos acontecimientos del día 7 de marzo que son muy importantes y voy a tratar de resumir de una forma autográfica analizando estos episodios que están relacionados con este 7 de marzo. Foi na cidade do Sado, no pavilhão do naval, havia uma bronca armada pelas vistas do capital. Havia uma bronca armada pelas vistas do capital. Aos 7 do mês de março, quinta-feira já se ouvia dizer à boca calada que o PPD era a CIA. Dizer à boca calada que o PPD era a CIA. Bien, de nuevo no sé si pudieron identificar, pero el cantante que
da voz a esta canción es de nuevo José Alfonso, que es el símbolo de la Revolución Portuguesa. Y esta letra fue hecha con los compañeros de la izquierda radical dentro de esta parte de los comicios del 7 de marzo y la propia letra de la música, de la canción, resume los acontecimientos que ocurrieron durante estos días. Es una especie de relato cronológico que sigue estos confrontamientos tan violentos y lo que la situación es lo que pasó voy a contarlo en pocas palabras. Todo comenzó unos días antes cuando un periódico, uno de los periódicos más importantes de Setúbal, el periódico Jornal Setubalense, hizo o reportó la existencia de un comicio del PPD en un anuncio pagado, por supuesto. El PPD era el partido del centro derecha liderado por Sá Carneiro. Era un partido que estaba en el gobierno, tenía miembros, había miembros del gobierno, incluyendo el secretario general, que eran parte de este partido, y estos comicios, lo que prosiguió fue que no se tuviera que realizar dentro de Setúbal. Decían los manifestantes que esto sería una afronta realizar un comicio. Estábamos hablando de aumentos que estaban comprometidos tanto con el régimen como con las organizaciones de la izquierda radical y sería inaceptable para Setúbal, que es una ciudad y para que se convirtiera en una ciudad roja, por así decirlo. Y pocas antes de que se realizara este comicio, se reunió una multitud de unos pocos centenares de manifestantes que gritaban abajo el PPD, muerte al PPD, abajo el capitalismo y viva el comunismo. En este momento, los contramanifestantes fuerzan la entrada de este recinto donde se estaba realizando este comicio, lo que va a obligar la intervención tanto de la policía y obviamente hay confrontaciones y esas confrontaciones van a traer, se van a expandir por la ciudad. Y más o menos por ahí de las 11:30 de la noche, es decir, varias horas después de que comenzaron estos confrontamientos, cuando está cercada el escuadrón de la policía va a comenzar a lanzar disparos a los manifestantes. Uno de los manifestantes, tal como dice la canción, va a morir y van a haber muchos o varias docenas de heridos. Esta intervención de la policía va a provocar dentro de la población una onda de indignación, lo que permite que los partidos de la izquierda radical promuevan y refuercen la movilización de un frente popular. El escuadrón de la policía fue ocupada por los soldados que se iban a asumir como una fuerza de la oposición de los manifestantes y la propia policía. La policía fue evacuada para Lisboa, para la capital, y después el estado quedó cercado por unas 24 horas y por unos 10 días no había policía en la ciudad. Así que de esta forma se demuestra la dimensión de esta confrontación. Por lo tanto, es necesario explicar que este 17 de marzo en Setúbal se integra unos puntos de violencia política y de confrontación social que va a preceder el golpe del 11 de marzo de 1975. En el norte del país, el país está bastante dividido. En el norte, los centros de los partidos políticos de la izquierda eran asaltados, destruidos y quemados. Y esto sucedió en varias ciudades del norte del país, de los partidos de la izquierda. Por lo tanto, como respuesta, estos serán radicalizados. Los partidos tienen una vida muy difícil, no pueden hacer propaganda, vivían de incógnito y no podían tener una representatividad política como tal. Estos acontecimientos del 7 de marzo, y tenemos aquí, no tengo aquí tiempo como para darles todas estas lecturas tan diversas que tenemos, pero podemos resumir en lo siguiente. Los partidos y que se reivindican tanto de la izquierda radical, que tienen hacen una reivindicación, hacen un confrontamiento en la derecha para que no puedan hacer este comicio en Setúbal, y los partidos demócrata y de la derecha creen que esto es una provocación de la izquierda. Y ya para concluir, algunas cuestiones finales que tengo aquí, una síntesis, un resumen. Bueno, en estos episodios de violencia duró 19 meses del proceso revolucionario que empezó en Setúbal, fueron marcados por una violencia política de
intensidad alta y media. Todas estas personas se tomaron varios barrios, casas y empresas, y a pesar de la fuerte disputa política e ideológica que posiblemente se instala, hemos constatado que en Setúbal existe una gran confrontación entre la base militante del Partido Comunista y los militantes de los partidos de izquierda. Las formas más radicales de acción encuentran ecos en las bases comunistas en diferentes acciones concretas. Tenemos las formas más radicales que ocurrieron en diferentes fábricas o inclusive en otras acciones con grandes impactos, tal como fue en el PPD, que fue de lo que yo hablé. Esta posibilidad crea formas de contagio y que se vuelven que pueda terminar en la ortodoxia del Partido Comunal en la historia. El partido puede estar dentro y fuera de este proceso. Dentro se percibía la fuerza del movimiento y por mucha de la base social de apoyo fue activamente intervenida dentro, porque se tenía que proponer todas sus expectativas. ¿Y por qué fuera? Fuera porque la radicalidad de la espontaneidad de la dinámica del proceso revolucionario setubalense no estaban alineadas con la intervención del nivel político que se estaba viviendo en ese momento. Vamos a recordar que el Partido Comunista estaba mayoritariamente representado de la cuestión administrativa de Cámara, que controlaba y ocupó prácticamente todos los órganos del proyecto de Estado de la ciudad. En Setúbal, el Partido Comunista va a intentar hacer un poder ahí, y también hay que recordar que tenía 2 ministros en el gobierno provisional, 2 ministros, el propio secretario general, Albert Pillon. Y bueno, con todo esto, con todos los simpatizantes del CPP de la extrema izquierda dentro de las principales organizaciones de habitantes de Setúbal, por un lado se provoca una situación de tensión y disputa política constante, y por otro lado, debido al conocimiento mutuo y a la posibilidad objetiva, se potencia la posibilidad de más, y más que eso, la capacidad para que la asunción que existiera disputas más radicalizadas y que sean más visibles, así como manifestaciones en la calle, los propios procesos de reconversión de la revolución. El trabajo que acabamos de escuchar me remitió a, por una parte, la cuestión de los estudios de caso. O sea, los estudios de caso a veces son despreciados porque se quedan como en asuntos muy locales, muy particulares, pero por otro lado, y esa es la visión que yo voy a tratar de reforzar, el estudio de caso se entiende como una contribución a una reflexión de orden mucho más general, profunda, abarcante, que gracias a su potencial comparativo y a su penetración en la realidad que está estudiando, nos permite establecer conclusiones mucho más válidas. Y me parece que hay varios elementos aquí que tenemos que tomar en cuenta a lo largo del comentario que voy a hacer. Uno es, me llama la atención que estos 19 meses se les llama proceso revolucionario en curso. Es algo que es fundamental para entenderlo desde las ciencias sociales, porque las cosas no son como así objeto de la casualidad o voluntades malignas que se están apropiando de tal o cual cosa, sino que son constituciones de relaciones sociales y búsqueda de ciertas estrategias de poder. También quiero abordar esta exposición desde el punto de vista, para llevar un poco agua a mi molino, desde el punto de vista de la geopolítica crítica, es decir, que en la parte podemos entender dinámicas que están vinculadas con algo más general, más amplio, y que eso de la parte pues tiene que ser comprendido tanto en su materialidad, lo que está ahí en este caso una ciudad cerca de la zona metropolitana de Lisboa, donde hay un proceso de industrialización fuerte, donde hay pues cierta configuración de sectores del trabajo, de clases, etcétera, que son importantes, pero que también están asociados con esa parte procesual,
cómo es que en Lisboa se vive la salida de los tanques y los jóvenes montados en ellos, y en estas otras ciudades no se vive exactamente de la misma manera el proceso, pero tiene otra corriente más profunda que le dará una densidad importante. También me parece que este tipo de trabajos nos ayudan a hacer una crítica a algo que ha sido muy perverso en el pensamiento social, y es el pensamiento único. La idea de que solamente hay una manera de hacer las cosas y de que lo que no responda a eso es inmediatamente descalificable. Por lo cual, pues aquí estamos ante una crítica a esa modernidad lineal, progresiva, homogeneizante, uniformizante, de un espacio continuo, eficiente, normalizado, pero que lo necesitamos ver con otra cara, ¿sí? Y verlo también en relación no solo con los asuntos que son los más evidentes, de acuerdo con una aproximación, por ejemplo, etnometodológica, como la que aquí se sigue en este trabajo, del entrar a los movimientos, sus actores, sus conflictos, sino también verlo en relación con las escalas que están jugando tanto del Estado Nacional y la República, como en lo que se refiere a un aspecto que ayer se señalaba. Portugal también tuvo su Vietnam, ¿sí? Y esta puesta de víctimas, puesta de muertos a partir de los que conforman los ejércitos de clases populares que son sacrificadas en intereses coloniales, pues ello nos lleva a pensar que hay una geopolítica de la paz y que no podemos desvincular lo que pasa en este caso en Portugal con ese otro Vietnam al que se refirieron ayer. Un movimiento que sale a las calles, que exige que haya condiciones de democracia y que no se tome a la población como un mero instrumento para la extensión del poder. En fin, me parece que este trabajo nos da oportunidad para darle una importancia al lugar en la historia, ¿sí? Es decir, hay una especie de topohistoriografía. No tenemos que entrar a ese conocimiento fino de las particularidades sin perder de vista el bosque. Y yo creo que este trabajo nos ofrece una mirada que va en ese sentido. Es un acontecer histórico, entonces, que nos muestra la experiencia en múltiples coordenadas espaciales y que se refiere no a esa historia idealizada de que todo está bien y que todo el mundo se pone de acuerdo, sino que hay una tensión en ese proceso por el arreglo de las instituciones, por la participación de los actores sociales, y que ello implica también una revalorización de las otras partes, de las otras miradas que han sido un tanto suspendidas en las historias nacionales, oficiales, que rechazan el hecho de que haya conflictos. Porque aquí hemos visto cómo se valoran saberes, lugares, objetos, prácticas. Entendemos, por ejemplo, que la Casa de la Cultura de Setúbal es la que juega un papel aglutinador, y no se trata de las meras condiciones materiales que había producido un índice de proletarización mayor, una presencia de fábricas y de inversiones, sino que es cómo se transforman esas subjetividades y esas prácticas alrededor de lo que se percibe como injusto, con todas las imágenes que vimos de los barrios de lata, por cierto, como se dice en portugués, nos mueve a entender bajo otra óptica estos asuntos. En fin, me parece que este trabajo también nos da oportunidad para ir tomando distancia de algo que para la ciencia política me parece muy importante, y es el tomar distancia de las
transitologías que responden a ese pensamiento único. Es decir, cuando en ciencia política se empiezan a estudiar estas transiciones, lo que se habla es de que pues todas tienen que seguir más o menos una pauta, ¿no? Y se nos puso como ejemplo el Pacto de la Moncloa sobre todo, y ello llevó a que entendamos que es un arreglo sobre todo de los partidos y las instituciones lo que tiene que modificar. Y aquí se ve como claramente, más allá de la política, que es importante, que está muy presente en el Partido Comunista, en el Partido Popular Democrático, en todos los partidos que están en la escena, pero en donde son superados por algo que es inesperado, que es sorpresivo, cuya dimensión nos despierta. Y entonces estamos en el área de las continuidades y las discontinuidades y en la explicación del cambio. La lectura que yo propongo hacer de este trabajo tendría tres elementos importantes. Primero, creo que hay que abordarlo desde el punto de vista del pensamiento crítico. Y en ese plano me estoy basando en una idea de uno de los actores importantes de la Escuela de Frankfurt, que está siendo revalorizado en este momento por su sensibilidad frente a las subjetividades y a las expresiones estéticas y en otras dimensiones que no son estrictamente lo que entendemos por lo político, por lo económico, pero que están íntimamente articulados. Me refiero a Walter Benjamin, y él tiene una propuesta que es la política del fragmento, y qué mejor caso este para mostrar que estamos efectivamente con un pensamiento que resalta las formas de resistencia. Ya no es la historia oficiosa, sino es las resistencias, que destaca las minucias, que destaca los desechos, que destaca lo inacabado. Y eso nos hace entender mejor cómo a esos actores que hoy desdeñamos tanto, ¿no? Cuando nos referimos a los de la caravana migratoria, decimos que es una bola de infantes manipulados sin ninguna capacidad de actuar por su cuenta. En cambio acá vemos cómo los trabajadores de la basura, los recolectores de la basura se organizan, ¿no? Cómo los pescadores desplazados por las industrias también tienen un planteamiento en el que la educación, la cultura, la socialización y la lucha misma les va dando otra salida. Entonces, lo fragmentario nos aporta para reconocer esa totalidad, porque no están evidentemente aislados de la dinámica de lo nacional y de lo internacional. También la política del fragmento, y está bien llamado política, porque no interesa, como muchos lo han destacado, más en el plano literario o de la producción artística, pero el fragmento aquí es político, porque está exigiendo una redefinición de relaciones entre centro, periferia, entre lo alto y lo de base, con lo cual el fragmento expresa todas esas cuestiones inacabadas de las tomas de vivienda, de los sindicatos corporativos que son criticados, de las instituciones patronales que se niegan a ser sensibles frente a demandas que están surgiendo en varias calles. La política del fragmento también representa un debate que lo vemos muy intenso en Setúbal, y que es el problema del programa de la modernidad, ¿no? La oferta del progreso, la oferta de lo que siempre que hagamos bien las cosas individualmente, vamos a poder alcanzar algo que está siempre superior, y que de ahí para adelante todo va a ser lineal y ascendente. Entonces, la tradición frente al progreso se muestra en este caso que hay distintas maneras de entenderlo, y que las formas de resistir van
desde el chofer del transporte que no cobra en los días de movilización, hasta un sentido de huelga cuando estaba un gobierno ya estable a nivel nacional, pero que sin embargo se abren en distintas dimensiones locales ese tipo de luchas que expresan esa crítica al programa de la modernidad. Y la política del fragmento también nos permite ver lo que también nos compartió el profesor Albérico, y es la alegría. Hay por ahí, por ejemplo, me llamó la atención una de las organizaciones que se llamaba Frente por la Alegría del Trabajo, ¿no? Entonces, el espíritu celebratorio, alegórico, está presente, y creo que con ello podemos tratar de construir nuevas narrativas que nos hagan voltear la mirada hacia detalles que se nos escapan cuando son esas meganarrativas y sobre todo cuando son esas narrativas interesadas en un sentido político. Entonces aquí se trata de la crítica, yo diría, al imperativo categórico de la razón, y al encontrar esas fórmulas de las canciones, las escuelas espontáneas, las formas de educación otras. La segunda parte de este comentario tiene que ver con cómo se trata de subvertir el texto, los discursos tradicionales, que pues generalmente son muy continuos, ordenados, homogéneos, pero como ya decía, no reflejan esta riqueza que el estudio de caso nos presenta, ¿sí? Cómo hay narrativas diferentes en la izquierda radical y narrativas en la izquierda, vamos a llamarle institucional, etcétera, pero frente a lo cual, sin embargo, hay matices que tienen todavía que hacerse, porque en este periodo tan agitado, tan convulsionado, no se puede caer en esta idea de las imágenes ortodoxas, cuadriculadas, rígidas de los partidos y de las ideologías. Por ejemplo, la izquierda radical no participa de los eventos que están organizados contra la Iglesia Católica, ¿no? Cuando se esperaría que la izquierda radical es jacobina, anticlerical por esencia, y sin embargo hay otra visión que cambia, digamos, en ese proceso específico.